Estamos a punto de cerrar el año y con el inicio del 2023 hay algunos cambios en las leyes que debemos observar. Aquí te detallamos las principales modificaciones a las tarifas que establecerá la Ley Federal de Derechos. La obtención o actualización de la constancia de inscripción de empleador tendrá un costo de 345.53 pesos. La recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización de visas por unidad familiar u oferta de empleo que se tramiten ante el Instituto Nacional de Migración costarán 219.07 pesos. La recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización y expedición de las visas ordinarias en pasaporte extranjero, 812.08 pesos. La recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la autorización y expedición de la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas de larga duración, 531.09 pesos. Por las autorizaciones que otorguen las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre niñas, niños y adolescentes o incapaces, se deberá cubrir el costo de 992.55 pesos. A su vez, los mexicanos que deseen obtener testamento público abierto en una oficina consular en el extranjero pagarán el 50% de la cuota establecida. La recepción, estudio y, en su caso, aprobación del escrito de convenio de renuncia para la adquisición por parte de extranjeros de bienes inmuebles fuera de la zona restringida en el territorio nacional tendrá un valor de 4.640.03 pesos. Por el análisis de la solicitud y, en su caso, la autorización que emita la Secretaría de Economía para utilizar o aplicar materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, tecnologías o procedimientos alternativos a los previstos en las normas oficiales mexicanas expedidas por esta dependencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 63 y 5º transitorio de la Ley de Infraestructura de la Calidad, se pagarán derechos conforme a la cuota de 12.870.80 pesos. Se eliminan los derechos relativos al registro de sucesión de los derechos de protección de variedades vegetales. Por el estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición, reexpedición o ampliación de los certificados de homologación de productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a las telecomunicaciones o radiodifusión, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas. Certificado de homologación tipo A o su ampliación, 812.45 pesos. Certificado de homologación tipo B, 2.827.87 pesos. Certificado de homologación tipo C, 3.193.92 pesos. Reexpedición del certificado de homologación tipo A, B o C, por cada uno 657.71 pesos. No se pagarán los derechos por la recepción y estudio del escrito de queja dentro del procedimiento de avenencia y, en su caso, por la realización de la primera audiencia en el procedimiento de avenencia, cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a que hace referencia la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que hagan valer derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural a través de este procedimiento. Sobre el otorgamiento del número internacional normalizado del libro ISBN o la expedición de cada certificado, no se pagarán los derechos cuando se trate de reproducciones en cualquier formato, siempre que se realicen sin fines de lucro y con el objeto exclusivo de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad, así como la reproducción de obras en cualquier formato que sean escritas en las lenguas indígenas nacionales consideradas en el catálogo a que hace referencia la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, siempre que sea sin fines de lucro y con el objetivo de divulgación y preservación de las mismas. Licencia para el ejercicio profesional de extranjeros al amparo de tratados internacionales, 483.91 pesos. Por la modificación del certificado sanitario, 400 pesos con 55 centavos. Por la recepción, estudio, análisis y, en su caso, la autorización de la constancia de autentificación a las personas prestadoras de servicios para actividades relacionadas directamente con la instalación de sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores mediante holograma numerado, 500 pesos. Por lo que hace a los ingresos sobre los derechos de minería en los que participarán los estados para los efectos del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable la recaudación total que se obtenga
acerca de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta ley, y se destinará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un 85% a las Secretarías de Educación Pública y de Salud, así como otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo las acciones referidas en el artículo 271 de esta ley, mismas que en un 80% de la recaudación total de los derechos citados deberán aplicar en términos del citado artículo 271 y el 5% restante para que desempeñen las funciones encomendadas por el presente artículo, en un 5% a la Secretaría de Economía para la realización de acciones de fortalecimiento del sector minero, así como de mejora a los sistemas de registro y control de la actividad minera, y en un 10% al gobierno federal, mismos que se destinarán a programas de infraestructura aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio que corresponda. Respecto al pago del derecho por acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la Federación, no pagarán el derecho las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubiladas, pensionadas, personas con discapacidad, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos, monumentos y zonas arqueológicas los domingos. ¿Qué te parece esta información? Cuéntanos en los comentarios. Nos vemos la siguiente semana. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Yo soy Valeria Torres para IDC.